tardes, mi nombre es Wandy Fernanda Vera Duque y me encuentro con el profesor Javier Achicanoy, psicólogo de la Universidad UNA, y él me va a colaborar con la entrevista de cultura política. Profesor, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Desde mi punto de vista, pues Estado es todo lo que está legalmente constituido, ¿sí? La nación es la representatividad que tiene hacia el exterior o como se da a entender, ¿cómo te diría? Se da a entender los espacios que lo determina, y el gobierno sí, pues el gobierno es lo que demanda o las características que determinen a esa nación. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Pues la participación política son todos aquellos aspectos donde el ciudadano como tal, como su nombre le indica, participa ¿sí? en un evento democrático, ¿sí? Y está estrechamente ligada a estos dos conceptos. Si no hay participación, no hay democracia. ¿Cómo defines política? La política la defino como un proceso mediante el cual determinados ciudadanos la ejercen, ¿sí? Pero pues desafortunadamente en el entorno que estamos pues hay mucha diferencia en eso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es la ciencia que estudia o que se relaciona con ser elegido o elegirse, y lo político ya es en sí el proceso como se está dando. ¿Qué elementos componen la cultura política? Pues desde mi punto de vista la cultura política parte desde lo ético, ¿no? Sería como elegir responsablemente y ser elegido y trabajar en torno a la comunidad. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Pues un elemento importante lo que menciona aquí, pues parte de la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Y ahí nos define claramente cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos como ciudadanos. Profesor, muchísimas gracias por su colaboración. Listo. Tenga muy buena tarde. Lo mismo. Muy buenos días, mi nombre es Wandy Fernanda Vera Duque, estoy estudiando Ingeniería en Sistemas y voy a hacer esta entrevista para Cultura Política. Me encuentro con el señor Julián Correa. Don Julián, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Muy buenos días. Bueno, el Estado es la organización social con un gobierno político. El Estado lo conforma un territorio, un gobierno y una comunidad. Y una nación es un territorio demarcado a nivel internacional donde lo proclama precisamente como un país o una nación. Y gobierno es la jefatura o es la forma en cómo ese sistema de gobierno está dividido en una nación. Presidente, alcalde, concejales, en fin, gobernadores. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política tiene que ver con ciertas ramas que se dividen en un territorio, y la democracia tiene que ver ya como cuando las personas que forman esa comunidad salen a elegir voluntariamente, sin presiones, a la persona que ve que puede gobernar bien. Entonces política viene siendo como las personas que estudian esa ciencia, hablándolo así, y toman diferentes ramas o un partido, y democracia ya es cuando los ciudadanos salimos a las urnas a votar. ¿Cómo defines política? Política, precisamente para que haya un gobierno tiene que haber política, porque la política es como la organización de un Estado, de un gobierno, para proveer todas las necesidades que hay en ese territorio. Eso lo defino como política.
¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política es precisamente lo que le acabo de decir ahora, es la organización de la forma de gobierno, y lo político ya son como alguien que toma, que dice yo quiero hacer esto, hacer aquello, como intereses personales, ¿no? Entonces, política es necesaria en todas las organizaciones, y lo político es cuando una persona tiene intereses, desea servir a la comunidad. ¿Qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos componen la cultura política? La compone precisamente una comunidad que necesita ser organizada, la compone un territorio de cierta nación, y pues las necesidades que hay, que se van presentando de acuerdo al crecimiento de esa comunidad. Y lo político es eso. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ser ciudadano es pertenecer a una nación. Eso trae unos deberes y también unos derechos. Los deberes, por ejemplo, cuidar precisamente ese territorio, estar sujeto a unas leyes superiores, como en este caso en nuestro país la Constitución Política, respetar quienes están en ese momento que tienen autoridad sobre nosotros, contribuir a que se pueda hacer un buen gobierno, uno como ciudadano lo puede hacer, pagar impuestos, es decir, los deberes son cuidar de ese entorno y estar como en armonía, ¿no?, con el que está en ese momento bajo el gobierno. Y los derechos, pues los derechos son el derecho a la vida, el derecho al respeto, el derecho a la tranquilidad, a la paz, el derecho al estudio, el derecho a una familia, el derecho a una religión, el derecho al vestido, al moverme libremente por mi país, el derecho a enseñarle a mis hijos todos esos deberes, también como los derechos que yo tengo. Entonces, eso lo entiendo yo como. Muchísimas gracias por